Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Y no, lo que llevo aquí en el dedo no es un anillo nuevo, sino es un alfiletero para el dedo. Muchas veces cuando estamos cosiendo, sobre todo haciendo aplicaciones, que tenemos esos alfileres más pequeñitos, no sabemos dónde ponerlos y no queremos despistarnos del trabajo que estamos haciendo en ese momento. Y este tipo de alfiletero es muy práctico y muy cómodo de utilizar. Pues bien, hoy os propongo que os hagáis el vuestro propio sin ninguna dificultad y con muy poquitos materiales, porque lo que vamos a emplear son restos de tela y un botón de una botella. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, lo más importante, un tapón de plástico de una botella, una goma del pelo que sea de este tipo, de las que son como un cordoncito, un retal de tela, un trocito de fieltro a juego de la tela. En este caso voy a usar una cinta de zigzag para decorar, guata sintética y luego aquí tengo unas perlitas que también voy a emplear para decorar. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es, con la ayuda de un punzón, de una caladora finita, con algún instrumento que calentéis, en fin, las posibilidades para hacer estos dos agujeritos son muchas, pues como veis, hacer dos agujeros centrados, dejando aproximadamente una distancia entre uno y otro de 1 centímetro. A continuación medimos el tamaño del tapón, porque no todos tienen el mismo tamaño. Vemos que tiene un alto de 1 centímetro y un diámetro de 3. Entonces vamos a tomar el diámetro más 2 veces la altura, que son 5 centímetros, esta medida, y añadimos 1 centímetro más para que sobresalga la pieza que vamos a cortar. Por tanto, la medida que en este caso estamos buscando es de 6 centímetros. Con esta medida vamos a cortar del fieltro que hayáis seleccionado un círculo de 6 centímetros. Ya tengo el círculo recortado y además, como veis, he utilizado una tijera que corta en onda para que el borde quede más bonito. Ahora vamos a dar un punto de silicona en el centro de los agujeros y alguno más así en la base, para pegar el tapón en el centro, esto es muy importante, del círculo que acabamos de recortar, que quede bien centrado. Pegamos y ahora vamos a ir dando algunos puntos de silicona más. Damos uno aquí y empujamos el fieltro para sujetar. Otro justo enfrente. Tenemos un total así de 8 puntos. Aquí a la mitad. Aquí, ¿veis? Ya tenemos 4 puntos dados. Y ahora vamos a dar también justo en estas 4 esquinas que se han formado. Y voy a continuar dando puntos de silicona, muy poquita cantidad, en estos piquitos que nos han quedado, para ir adaptando todo el contorno del fieltro a la forma del tapón. Los vamos así abriendo, ¿veis? Para que nos queden con esta forma. Y ahora vamos a colocar la goma elástica en el tapón, que nos va a servir para sujetar el alfiletero en el dedo. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar en primer lugar por uno de los agujeros la aguja desde fuera, enhebrada con un hilo fuerte. Después, con la goma doblada de esta manera, dejando el enganche metálico justo en el centro, pasamos por aquí la aguja, enganchando la goma, y volvemos a sacar la aguja hacia el exterior. Y ahora ya simplemente lo que vamos a hacer es tirar. ¿Veis? Y ya sacamos la goma. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Metemos la aguja por la parte exterior, enganchamos el extremo de la goma, volvemos a pasar por aquí la aguja y tiramos. Nos aseguramos que ambos extremos tengan un mismo largo y vamos a dar aquí un poquito de silicona
para que no se mueva ya la goma. Tomamos ahora un círculo también de 6 centímetros de la tela estampada con la que vamos a hacer el alfiletero y como veis vamos a pasar un hilo todo alrededor para fruncir. Rellenamos de guata que quede apretadito. Y damos unas puntadas para que quede en esta forma. Tomamos ahora un hilo que haga contraste y vamos a dar unas puntadas de la siguiente manera para dividir lo que va a ser el alfiletero en 6 partes iguales. Damos una puntada de esta forma, tiramos un poquito con fuerza, volvemos a salir por el centro y repetimos. Y lo hacemos una vez más. Ahora voy a mover los hilos para que quede bien centrado. Y voy a dar aquí una puntada para que no se suelte. Y para darle un toque más especial vamos a coser una perlita aquí en el centro. Tomamos de nuevo la pistola de silicona y vamos a pegar esta pieza justo así, para ir formando el alfiletero de dedo. Vamos a dar con la pistola en todo el contorno del tapón y pegamos. Y decoramos el contorno con la cinta de zigzag. Vamos a dar un punto de silicona y vamos a irla pegando todo alrededor. Ponemos un poquito de silicona de vez en cuando, no hace falta que sea un cordón continuo. ¿Veis? Así muy poquita cantidad. Y pegamos esta cinta todo alrededor. Mirad, así nos queda el alfiletero de dedo, que la verdad que es bastante práctico según los trabajos que estamos haciendo. Habéis visto que se tarda muy poquito en hacer, que necesitamos pocos materiales, pero que el resultado es bien bonito y sobre todo muy práctico. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.